Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo el siguiente capítulo de esta teoría, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 27. En ese momento, con Issei y Shockwave, Issei sangraba por la frente y el cuerpo, mientras su armadura estaba destrozada, mientras su aura dracónica parpadeaba, por otro lado Shockwave humeaba por las junturas. Su cañón tenía fisuras violetas y cada respiración mecánica sonaba como vidrio moliéndose. En eso, ambos dieron un paso, mientras un dolor idéntico les atravesó el pecho, como si un cable invisible tirara de dos extremos del mismo núcleo. En eso, Shockwave diría, la paradoja se agrava. De coherencia entre chispas gemelas, dos mitades no diseñadas para coexistir por separado, tengo que asesinarte ahora, a lo que Issei apretaría los dientes, y pensó, rápido, frío, como él mismo, y como Shockwave, si la separación produce entropía inestable, y la coexistencia nos desgarra, entonces tu conclusión es destruir una mitad, lógica de guerra, pero la lógica de vida sugiere otra vía, reintegración. En eso Issei miró el pecho de Shockwave, y recordó diagramas, pulsos, espectros. La chispa, la Spark de Shockwave oscila en una banda estable de energón, pero desde la separación exhibe fugas armónicas hacia la frecuencia de la alma humana, mi alma, contaminada de energía cybertroniana, la cual produce armónicos espejo que buscan fase. La de coherencia duele porque cada mitad intenta corregir a la otra a distancia, en lugar de cancelar una función, que en otras palabras sería, matar, forzar una fase en un punto de reintegración, Spark más alma en consonancia controlada. Con válvula de salida, esto sería un protocolo de separación reversible. La clave táctica sería abrir el plastrón isogrid del pecho de Shockwave, dañar mínimo el blindaje del cubo de su chispa, e inyectar la portadora dracónica como modulador de frecuencia hasta coincidir el latido de energón con el pulso álmico. En eso, Issei levantó la vista, mientras Shockwave ardía de furia, y la furia lo hacía predecible, a lo que Issei pensaría, ¿acaso él lo sabía? Por eso está tan impaciente por matarme. Él sabe que si existe otro método para resolver este problema, a lo que Issei sonreiría, mientras decía, te tengo, máquina, a lo que Shockwave cargaría su cañón, y después diría, muere, pero Issei recordaría su patrón, una ráfaga triple, 0,4 segundos de enfriamiento, barrido. En eso, Issei cruzó los antebrazos, absorbió la primera ráfaga con el aura, se deslizó bajo la segunda, y en la ventana del enfriamiento estrelló un gancho ascendente en la charnela del cañón, el metal crujió, mientras en la tercera ráfaga, Issei rugió. Su aliento dracónico creó una onda estacionaria que curvó el as y lo devolvió al pecho del Decepticon. El plastrón isogrid se resquebrajó. En eso Shockwave diría, adaptación, ineficiente, error de predicción, pero después Issei giraría sobre el talón, y después clavaría la rodilla en el mismo punto y, con los dedos en garra envueltos en azul, arrancó la placa. El brillo de la chispa púrpura iluminó su rostro, a lo que Issei diría, hola, amigo. Ante esta acción, dejaría sorprendido a Shockwave, quien cayó de rodillas, temblando. Mientras Issei lo dominó por torque y palanca, y lanzó su golpe de ruptura directo al módulo de enfriamiento, no a matar, sino a inmovilizar. En eso, Shockwave quedó vulnerable, a un paso de la muerte. Su único ojo vibró, primero con ira, luego con aceptación fría, a lo que Shockwave diría, así que no te logre matar yo, por lo visto serás tú quien me mate, así que, ¿qué esperas? Ejecútame, resolverás la paradoja. En eso, Starscream se daría cuenta de esto, y después diría sorprendido, Shockwave, ¿qué demonios haces? A lo que Knockout diría sorprendido, ¿qué es esto? Jamás pensé que vería esto. Shockwave, el gran científico de la muerte a merced de un enemigo. En eso, Rias y los demás también mirarían esto, y se sorprenderían, donde Andrómeda diría, Issei, ¿acaso él va a matar a Shockwave? En eso, Issei alzó el puño, y lo dejó suspendido, mientras su aura cambió, de un azul eléctrico, a un morado oscuro, casi cybertroniano, lo que dejaría sorprendido a Shockwave, quien diría, ¿qué haces? A lo que Issei diría, lo que debimos hacer desde el principio, no volver a estar solos. Una vez fuimos uno, volveremos a ser uno. En eso, Shockwave gritaría, no. En eso, Issei apoyó la palma en la chispa de Shockwave, su alma se abrió como una vela al viento, el aura dracónica moduló en frecuencia portadora, el energón respondió con un pulso espejo, dos ritmos disonantes buscaron fase, y la encontraron. Hubo una explosión que derribó edificios, un anillo de luz rojo-violeta barrió el campo.
En ese mismo momento con Optimus y Megatron, el suelo ardía bajo sus pasos, cada choque de espadas, cada golpe de metal contra metal, hacía vibrar el campo de batalla como si el mismo Cybertron hubiese despertado en la Tierra. En eso, Optimus diría, la guerra termina hoy, Megatron, a lo que Megatron diría, nunca, mientras exista poder, existirán conquistadores, y yo siempre estaré por encima de ti, Prime. Así, él se abalanzaría sobre Optimus, quien bloquearía con la hoja de Energon un tajo del camión de fusión. Mientras giraba sobre su eje, y hundió el hombro contra el pecho de Megatron, el líder Decepticon retrocedió, pero contraatacó con un puño devastador que hundió a Optimus en el asfalto. En eso, ambos estaban exhaustos, piezas humeantes, placas destrozadas, circuitos expuestos, pero ni uno daba tregua. En eso, Megatron, confiado en su superioridad física, lanzó un ataque brutal, una serie de golpes descendentes que buscaban triturar el blindaje de Optimus, donde cada impacto resonaba como un trueno. A lo que Megatron diría con superioridad, eres lento, Prime, eres predecible, este será tu fin, pero esa confianza lo cegó, su cadencia de golpes dejó al descubierto la unión de su brazo derecho, donde el cañón se fusionaba con el hombro, a lo que Optimus, calculando con precisión quirúrgica, atrapó el brazo con ambas manos, clavó su hacha en la juntura, y lo arrancó con un rugido que sacudió el campo. En eso, el brazo, junto con el cañón, cayó humeante al suelo, mientras Megatron gritaba de furia y dolor, tambaleándose. Mientras sujetaba su brazo cortado, en eso, Optimus sometió a Megatron, donde Megatron cayó de rodillas, respirando con violencia, por primera vez, vulnerable, sus ojos rojos ardían de odio, y de miedo contenido. En eso, Optimus levantó su hacha de Energon, dispuesto a asestar el golpe final, mientras Megatron lo observó, impotente, pero aún desafiante, pero entonces, un destello rojo y violeta iluminó el horizonte, junto con una explosión que sacudió todo el campo, un pulso de energía tan vasto que hasta los sensores de ambos guerreros colapsaron por segundos. El aura dracónica y cibertroniana mezclada atravesó la atmósfera. En eso, ambos giraron la cabeza, sorprendidos, donde verían que ahí estaban sus aliados, Issei por parte de Optimus, y Shockwave por parte de Megatron, dejando sorprendido a este último, quien diría desde el suelo mientras estaba herido, Shockwave, ¿qué le está pasando? Pero Optimus, mientras ponía una sonrisa, diría en su mente, así que lo hiciste, chico, bien hecho, pues parecía que Optimus ya sabía el plan de Issei. En eso, los dos guerreros rivales desde el inicio de los tiempos se quedaron mirando la misma dirección. Por un instante, su odio mutuo se disipó ante la magnitud de lo que presenciaban. En eso, en el vacío de las chispas, la oscuridad, y luego un plano sin horizonte, con códigos cybertronianos flotaban como constelaciones. Escamas rojas de dragón ardían y se disolvían en geometrías perfectas. En eso, Issei y Shockwave se encararon, intactos allí donde no existían cuerpos, sino verdades. En eso, Shockwave diría, irracional, pusiste ambas existencias en riesgo, qué estúpido. A lo que Issei diría, no lo hice para matarte, lo hice para liberarnos. En eso, el único ojo de Shockwave se estrechó, con duda y cálculo. ¿A qué te refieres? Define libertad. A lo que Issei diría, tener la fuerza para elegir, y la humildad para cargar con el costo. Podrías separarte después si quieres y seguir como Decepticon, pero antes mírame bien, los Decepticons repiten su ciclo, alzas, guerras, abandonos, Chicago, K.S.I., en la Tierra, la soledad en túneles, progreso en paz, estancamiento y muerte en guerra. En eso, Shockwave guardó silencio, mientras el vacío resonó con batallas pasadas. En eso, Issei diría, el mundo sobrenatural también repitió su ciclo, me traicionaron, y perecieron bajo el peso de sus decisiones. Yo no quiero volver a ser la sombra de ese ciclo, no quiero verte encadenado a una guerra que te roba lo que eres cuando estás en paz. Un científico, a lo que Shockwave se sorprendería, y después diría, tu sueño, entonces ¿cuál es, Issei? A lo que Issei sonrió, cansado, y orgulloso, ser libre, reírle a la marea. Explorar lo desconocido sin obedecer a tiranos ni a fantasmas del pasado, caminar en los mundos, aprender, dejar que otros elijan su camino, y defender ese derecho. El ojo púrpura titiló, no era emoción, pero algo muy parecido. En eso, Shockwave diría, propones dos caminos, reintegrarnos y cambiar vector, o continuar la colisión hasta el fondo del infierno. A lo que Issei diría, exacto, si aceptas, no será una cárcel, protocolo yádico, dos núcleos, una voluntad compartida, paredes de cristal.
Si en 1,37 ciclos estelares cualquiera decide salir, será una separación limpia, sin trampas, pero volveremos al punto de partida, dos existencias con problemas para mantenerse vivos, a lo que Shockwave analizaría, y por primera vez habla como individuo, no como general, no como una pieza más de un bando de guerra. Cuando estuve solo, hubo paz y creación. En la guerra, fui un arma, error, abandono, la hipótesis, tu sueño maximiza mi función original, la condición es, si detecto manipulación, terminaré el pacto. Y esta vez sí te mataré, en eso, Issei sonreiría, y después diría, seremos uno, pero podremos conservar muchos rasgos de ti, si es lo que te preocupa, donde Shockwave se sorprendería, a lo que Issei diría, entonces seamos uno, así él extendería su mano, donde Shockwave miraría esto, pero al final, la tomaría. Donde diría, seamos uno, Issei, en ese momento, el vacío se cerró como una flor al amanecer, la chispa, y el alma encajaron, energón y fuego cósmico se trenzaron en un latido único, por fuera, el anillo de luz volvió a estallar, en el campo, los combatientes se cubrieron los ojos, cuando el resplandor se dio, una figura se alzó entre el polvo, la armadura angular de Shockwave, rediseñada por líneas que parecían estar vivas, casi orgánicas, mientras el ojo central ahora con doble iris, púrpura profundo y brasa carmesí, respiraba al unísono.